La justificación del pecado por la fe. Por William Tyndale. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. El camino hacia la justificación o el perdón del pecado es la ley. Dios hace que la ley sea predicada a nosotros, la escribe en nuestros corazones y nos hace sentir, por buenas razones, que la ley es buena y debe ser guardada, y aquellos que no la guardan son dignos de ser condenados. Y por otro lado, siento que no hay poder en mí para guardar la ley, de lo cual se seguiría que pronto debería desesperar si no fuera ayudado rápidamente. Pero Dios, que ha comenzado a sanarme y ha aplicado ese corrosivo a mis llagas, sigue adelante con su cura, y pone a su Hijo Jesús ante mí, con toda su pasión y muerte, y me dice: «Este es mi Hijo amado, y ha orado por ti, y ha sufrido todo esto por ti, y por su causa te perdonaré todo lo que has hecho contra esta buena ley, y sanaré tu carne, y te enseñaré a guardar esta ley si aprendes. Y tendré paciencia contigo, y aceptaré todo lo que hagas mientras aprendes a hacerlo mejor. Y mientras tanto, a pesar de tu debilidad, te amaré no menos que a los ángeles en el cielo, si eres diligente en aprender. Y te asistiré y te guardaré, y te defenderé y seré tu escudo, y yo cuidaré de ti». Y el corazón comienza a ablandarse y a suavizarse, y a recibir salud, y a creer en la misericordia de Dios, y al creer es salvo del temor de la muerte, y asegurado de la vida eterna. Y entonces, al ser vencido por esta bondad, comienza a amar de nuevo y a someterse a las leyes de Dios, a aprenderlas y a caminar en ellas. Noten ahora el orden. Primero Dios me da luz para ver la bondad y justicia de la ley, y mi propio pecado e injusticia. Y de este conocimiento brota el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no me enseña que la ley es buena y yo soy malo, sino una luz que el Espíritu de Dios me ha dado, de la cual surge el arrepentimiento. Luego, el mismo Espíritu obra en mi corazón confianza y seguridad, para creer en la misericordia de Dios y su verdad, que hará como ha prometido, y esa fe me salva. E inmediatamente de esa confianza brota el amor hacia la ley de Dios de nuevo, y cualquier cosa que una persona haga por otro tipo de amor que no sea este, no agrada a Dios, ni es un amor piadoso. Ahora bien, el amor no recibe esta misericordia, sino solo la fe, de la cual brota el amor. Por ese amor derramo de nuevo sobre mi prójimo la bondad que he recibido de Dios por fe. De esto, ustedes ven que no puedo ser justificado sin arrepentimiento, y aún así, el arrepentimiento no me justifica. Y de esto, ustedes ven que no puedo tener una fe para ser justificado y salvo, a menos que de ella brote inmediatamente el amor. Y aún así, el amor no me justifica ante Dios, porque mi amor natural hacia Dios no me hace primero ver y sentir la bondad de Dios en Cristo, sino la fe a través de la predicación. Porque no amamos a Dios primero para obligarlo a amarnos de nuevo, sino que Él nos amó primero, y dio a su Hijo por nosotros para que pudiéramos ver su amor y amarlo de nuevo. Dice San Juan en su primera epístola: «Ese amor de Dios hacia nosotros lo recibimos por medio de Cristo a través de la fe», dice Pablo. Y he puesto este ejemplo para ellos en varios lugares, pero sus ciegos ojos papistas no tienen poder para verlo. La avaricia los ha cegado tanto. Y cuando decimos que solo la fe nos justifica, es decir, recibe la misericordia con la cual Dios nos justifica y nos perdona, no nos referimos a una fe que no tiene arrepentimiento, ni a una fe que no tiene amor a las leyes de Dios de nuevo, ni a las buenas obras, como los hipócritas malvados nos acusan falsamente. Porque, ¿cómo podríamos entonces sufrir, como lo hacemos, toda miseria, para llamar a los ciegos e ignorantes al arrepentimiento y a las buenas obras, quienes ahora solo consienten en todo mal y estudian el mal todo el día, a pesar de predicar su justificación por buenas obras? Sir Thomas More enseña a los hombres en sus libros a confiar en ceremonias mudas, en sacramentos, en la penitencia y en todo tipo de obras que les resultan lucrativas, las cuales, sin embargo, no ayudan ni al arrepentimiento ni a la fe, ni a amar al prójimo. Que Maese More refute lo anterior con su sofistería y exponga su propia doctrina,
para que podamos ver la razón de ella y caminar en la luz. De esto ven cuál es la fe que nos justifica. La fe en la sangre de Cristo, de un corazón arrepentido hacia la ley, nos justifica solamente, y no todas las clases de fe. Deben entender, por lo tanto, para que puedan salir del laberinto ciego de Moore, que hay muchas clases de fe, y que no todas las fe son de una sola fe, aunque todas sean llamadas con un solo nombre general. Hay una fe histórica, sin sentir en el corazón, con la cual puedo creer toda la historia de la Biblia, y aún así no poner mi corazón en ello seriamente, tomándola como el alimento de mi alma, para aprender a creer y confiar en Dios, amarlo, temerle y reverenciarlo por la doctrina y los ejemplos que contiene, sino parecer instruidos y conocer la historia para disputar y hacer mercadería de ella, como tenemos suficientes ejemplos. Y la fe con la cual un hombre hace milagros es otro don diferente de la fe de un corazón arrepentido, para ser salvo por la sangre de Cristo. Y una no tiene relación con la otra, aunque el señor Moore quiera hacerlas parecer así. Tampoco es la fe del diablo y la fe del Papa, con las cuales creen que hay un Dios, y que Cristo es, y toda la historia de la Biblia, y aún así pueden convivir con toda la maldad y pleno consentimiento al mal. Pariente de la fe de aquellos que odian el mal, se arrepienten de sus malas acciones, reconocen sus pecados, y han huido con plena esperanza y confianza en la misericordia hacia la sangre de Cristo. Y cuando Él dice, si la fe certifica nuestros corazones de que estamos en favor de Dios y nuestros pecados perdonados, y nos volvemos buenos antes de hacer buenas obras, como el árbol debe ser primero bueno, antes de dar buen fruto, según la doctrina de Cristo, entonces hacemos de las buenas obras solo una sombra, con la cual nadie se mejora. No, señor Moore, nosotros hacemos de las buenas obras frutos, por medio de las cuales nuestro prójimo se beneficia, y por los cuales Dios es honrado, y nuestra carne es domada, y hacemos de ellas señales seguras, por las cuales sabemos que nuestra fe no es una imaginación fingida y una opinión muerta, hecha con la captura de nuestros sentidos después de las tradiciones del Papa, sino una cosa viva, obrada por el Espíritu Santo. Y cuando Él argumenta, si los que tienen fe tienen amor hacia la ley y propósito de cumplirla, entonces la fe sola no justifica. ¿Cómo probará Él ese argumento? Juega con esa palabra sola, y quisiera hacer creer al pueblo que decimos que la fe desnuda, sin toda otra campiña de arrepentimiento, amor y otras virtudes, sí, y sin el Espíritu de Dios también, nos justificaba, de modo que no deberíamos preocuparnos por hacer el bien. Pero la Escritura no toma así sola, ni nosotros lo significamos así, como el señor Moore bien lo sabe. Cuando un caballo lleva una silla y un hombre en ella, bien podemos decir que el caballo solo, y por sí solo, lleva la silla, y no es ayudado por el hombre en llevarla. Pero él querría hacer que los hombres entendieran que decimos que el caballo llevaba la silla vacía y sin nombre en ella, que él marque esto para ver su ignorancia, que quisiera Dios no estuviera acompañada de malicia. Todo hombre que tiene entendimiento tiene también voluntad, y entonces, por el argumento del señor Moore, el entendimiento solo no da luz del conocimiento. Ahora la conclusión es falsa, y lo contrario es verdadero, porque el entendimiento sin la ayuda de la voluntad da la luz del conocimiento, ni trabaja la voluntad en absoluto, hasta que el entendimiento ha determinado esto o aquello como bueno o malo. Ahora, ¿qué es la fe, sino una luz espiritual de entendimiento y un conocimiento interior o sentimiento de misericordia? De ese conocimiento brota el amor, pero el amor no me trajo ese conocimiento, porque lo conocí antes de amar, de modo que el amor en el proceso de la naturaleza, al argumentar de la causa al efecto, no ayuda en absoluto al sentimiento de que Dios es misericordioso conmigo, no más de lo que el amor y el comportamiento amable de una esposa obediente hacia su esposo le hace ver su amor y bondad hacia ella, porque muchas de ellas tienen esposos desconsiderados, pero por sus hechos bondadosos hacia ella ve su amor. De la misma manera, mi amor y mis hechos no me hacen ver el amor de Dios hacia mí, en el proceso de la naturaleza, sino que sus hechos bondadosos hacia mí, en que dio a su Hijo por mí, me hacen ver su amor y amarlo de nuevo.
Nuestro amor y buenas obras no hacen que Dios primero nos ame, ni lo cambian de odio a amor, como piensan el turco, el judío y los vanos papistas, sino que su amor y sus obras hacen que nosotros amemos, y nos cambian de odio a amor, porque Él nos amó cuando éramos malos y sus enemigos, como testifica Pablo en diversos lugares, y nos escogió para hacernos buenos y mostrarnos su amor, y atraernos hacia Él, para que amemos de nuevo. El Padre ama a su Hijo cuando no tiene poder para hacer el bien y cuando se le debe permitir correr tras sus propios deseos sin ley, y nunca lo ama más que en ese momento, para hacerlo mejor y mostrarle amor, para que ame de nuevo. Si pudieran ver lo que está escrito en la primera epístola de San Juan, aunque se apartara toda la Escritura, verían todo esto. Y deben entender que a veces discutimos hacia adelante, desde la causa hasta el efecto, y a veces hacia atrás, desde el efecto hasta la causa, y debemos tener cuidado de no ser engañados por ello. Decimos, el verano ha llegado, y por lo tanto todo está verde, y discutimos hacia adelante, porque el verano es la causa del verdor. Decimos, los árboles están verdes, y por lo tanto el verano ha llegado, y discutimos hacia atrás desde el efecto hasta la causa, porque los árboles verdes no hacen el verano, sino que hacen conocer el verano. Así discutimos hacia atrás. El hombre hace buenas obras y provechosas para su prójimo, por lo tanto debe amar a Dios. Ama a Dios, por lo tanto debe tener una fe verdadera y ver misericordia. Y aún así mis obras no hacen mi amor, ni mi amor hace mi fe, ni mi fe la misericordia de Dios, sino lo contrario, la misericordia de Dios hace mi fe, y mi fe mi amor, y mi amor mis obras. Si el Papa pudiera ver misericordia y obrar por amor a su prójimo, y no vender sus obras a Dios por el cielo, según la doctrina del señor Moore, no necesitaríamos disputas tan sutiles sobre la fe. Y cuando el señor Moore alega a Pablo a los Corintios para probar que la fe puede estar sin amor, no prueba nada, sino que solo juega. Él dice, es evidente por las palabras de Pablo, que un hombre puede tener fe para hacer milagros sin amor, y puede dar todos sus bienes en limosna sin amor, y su cuerpo para ser quemado por el nombre de Cristo, y todo sin caridad. Bien, no me detendré en eso con él. Puedo hacerlo, sin caridad, y sin fe también. Entonces un hombre puede tener fe sin fe. Sí, en verdad, porque hay muchas diferencias de fe, como he dicho, y no todas las fe son de una sola fe, como juega el señor Moore. Leemos en todas las obras de San Cipriano que había mártires que sufrieron martirio por el nombre de Cristo durante todo el año, y fueron atormentados y sanados de nuevo, y luego presentados de nuevo. Esos mártires creían, como ustedes, que el dolor de su martirio debería ser un mérito suficiente, no solo para merecer el cielo para ellos mismos, sino para hacer satisfacción por los pecados de otros hombres, y daban indulgencias de sus méritos, según el ejemplo de la doctrina del Papa, y perdonaban los pecados de otros hombres que abiertamente habían negado a Cristo, y escribieron a Cipriano, para que recibiera a esos hombres que habían negado a Cristo en la congregación de nuevo, a satisfacción de sus méritos. Por lo cual orgullo Cipriano les escribió, y los llamó mártires del diablo, y no de Dios. Esos mártires tenían una fe sin fe, porque si hubieran creído que toda la misericordia se da por el derramamiento de la sangre de Cristo, habrían enviado a otros hombres allí, y habrían sufrido su propio martirio solo por amor a sus prójimos, para servirles y para testificar la verdad de Dios en nuestro Salvador Jesús al mundo, para salvar al menos a algunos, es decir, a los elegidos, por cuya causa Pablo sufre todas las cosas, y no para ganar el cielo. Si yo obro por un propósito mundano, no tengo recompensa en el cielo. De igual manera, si obro por el cielo, o por un lugar más alto en el cielo, no obtengo allí recompensa. Pero debo hacer mi obra por amor a mi prójimo, porque es mi hermano, y el precio de la sangre de Cristo, y porque Cristo lo ha merecido, y lo desea de mí, y entonces mi recompensa es grande en el cielo. Y todos aquellos que creen que sus pecados les son perdonados y que han recibido, como testifica la Escritura, la herencia del cielo por los méritos de Cristo, esos mismos aman a Cristo y a sus hermanos por causa de Él, y hacen todas las cosas solo por ellos,
sin pensar en el cielo cuando obran, sino en la necesidad de sus hermanos. Cuando sufren más allá de sus fuerzas, entonces consuelan su alma con el recuerdo del cielo, que esta miseria tendrá un fin y tendremos 1000 veces más placeres y recompensas en el cielo, no por los méritos de nuestros merecimientos, sino dados gratuitamente por los de Cristo. Y aquel que tiene ese amor tiene la fe correcta, y aquel que tiene esa fe tiene el amor correcto, porque no puedo amar a mi prójimo por causa de Cristo, a menos que primero crea que he recibido tal misericordia de Cristo. Ni puedo creer que he recibido tal misericordia de Cristo sin que deba amar a mi prójimo por causa de Él, viendo que Él tan intensamente me lo pide. Y cuando Él alega a Santiago, se le responde en el diálogo de la parábola del mamón injusto. Santiago se explica a sí mismo, porque dice en el primer capítulo, Dios, el cual nos engendró por su propia voluntad, mediante la palabra de verdad, la cual palabra de verdad es su promesa de misericordia y perdón en nuestro Salvador Jesús, por la cual nos engendró, nos dio vida, y nos hizo una nueva criatura a través de una fe firme. Y Santiago sigue y reprende la opinión y la falsa fe de aquellos que piensan que es suficiente para ser salvos, si creen que hay un solo Dios, y que Cristo nació de una virgen, y 1000 cosas que un hombre puede creer, y aún así no creer en Cristo, para ser salvado del pecado por medio de Él. Y que Santiago habla de otra fe distinta a la del principio, se evidencia por su ejemplo. Los demonios tienen fe, dice él, sí, pero los demonios no tienen una fe que pueda arrepentirse del mal, ni que pueda creer en Cristo para ser salvados por medio de Él, ni que puedan amar a Dios y obrar su voluntad por amor. Ahora bien, Pablo habla de una fe que está en la sangre de Cristo, para ser salvos por ella, la cual obra inmediatamente a través del amor por el beneficio recibido. Y Santiago, al principio, habla de una fe que soporta la prueba, diciendo, la prueba de vuestra fe produce, o causa, paciencia, pero la fe de los demonios no soporta la prueba, porque no obrarán la voluntad de Dios, ya que no le aman. Y de igual manera ocurre con la fe de aquellos que no se arrepienten, o que se consideran sin pecado, porque, a menos que un hombre sienta de qué peligro Cristo lo ha librado, no puede amar la obra. Y por eso Santiago dice con razón que ninguna fe de esa clase, que no obra, puede justificar a un hombre. Y cuando Pablo dice, la fe sola justifica, y Santiago que un hombre es justificado por obras y no solo por la fe, hay una gran diferencia entre el solamente de Pablo y el solamente de Santiago, porque el solamente de Pablo debe ser entendido como la fe que justifica en el corazón y delante de Dios, sin la ayuda de las obras, sí, y antes de que pueda obrar, porque debo recibir una vida a través de la fe para poder obrar, antes de que pueda obrar. Pero el solamente de Santiago debe ser entendido de esta manera, que la fe no justifica de tal modo que nada justifique, salvo la fe, porque las obras también justifican. Pero la fe justifica en el corazón y delante de Dios, y las obras delante del mundo solamente, y hacen que la otra sea vista, como pueden ver en la Escritura. Porque Pablo dice en Romanos 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham hubiera recibido esas promesas por mérito, entonces habría sido alabanza de Abraham y no de Dios, como pueden ver en el texto. Ni Dios le habría mostrado misericordia y gracia a Abraham, sino que solo le habría dado lo que merecía. Pero en que Abraham recibió toda la misericordia que se le mostró gratuitamente por la fe, por los méritos de la simiente que le fue prometida, como pueden ver en Génesis y en el Evangelio de Juan, donde Cristo testifica que Abraham vio su día y se gozó, y sin duda obró por ese gozo, es alabanza de Dios y gloria de su misericordia. Y lo mismo pueden ver en Santiago, cuando dice, Abraham ofreció a su hijo, y así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo se cumplió? ¿Delante de Dios? No, se cumplió delante de Dios mucho antes, y fue amigo de Dios muchos años antes, incluso desde el primer pacto que se hizo entre Dios y él. Abraham recibió promesas de toda misericordia, y creyó y confió en Dios, y fue y obró a partir de esa fe, pero se cumplió delante de nosotros, que no podemos ver el corazón,
Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y como el ángel dijo a Abraham, ahora conozco que temes a Dios. No es que lo supiera antes, sino que lo dijo para nosotros, que no podemos ver en Abraham más que en otros hombres, salvo por sus obras. ¿Y qué obras quiso decir Santiago? Verdaderamente, las obras de misericordia. Como si un hermano o una hermana carecen de ropa o sustento y no se sienten movidos a compasión, ni sienten sus necesidades, ¿qué fe tienen entonces? Ninguna fe. Pueden estar seguros. Que sientan la misericordia que está en Cristo, porque aquellos que sienten eso son misericordiosos y agradecidos. Pero miren las obras de nuestra espiritualidad, que no solo quieren ser justificados con las obras delante del mundo, sino también delante de Dios. Han tenido toda la cristiandad para gobernar estos 800 años, y así como solo ellos son ungidos en la cabeza, así han sido solo reyes y emperadores, y han tenido todo el poder en sus manos, y han sido los únicos actores, y los líderes de esas sombras que han tenido el nombre de príncipes, y los han llevado a donde quisieran, y han insuflado en su cerebro lo que les ha placido, y han sacado al mundo de la paz y de la unidad, y a cada hombre de su bienestar, y se han convertido en los únicos que están bien, los únicos libres, los únicos en libertad, los únicos que tienen todo, y los únicos que no hacen nada por ello. Solo cargan sobre las espaldas de otros hombres, y no llevan nada ellos mismos. Y las buenas obras de aquellos que obran por fe, y dieron sus bienes y tierras para sostener a los pobres, también las devoraron ellos solos. ¿Y qué obras predican? Solo las que son rentables para ellos, y por las cuales reinan en las conciencias de los hombres como Dios. Ofrecer, dar para que oren por ustedes, y para ser liberados del purgatorio, y para redimir sus pecados con ellos, y adorar ceremonias, y confesarse, y así sucesivamente. Y cuando el señor Moore recobra el sentido y dice, la primera fe y la primera justificación se nos da sin nuestros méritos. Gracias a Dios, y me gustaría que describieran lo que quiere decir con la segunda justificación. No sé qué más hacer que, cuando he recibido toda la misericordia y todo el perdón de Cristo gratuitamente, ir y derramar lo mismo sobre mi prójimo. Dice Moore, David no perdió su fe cuando cometió adulterio. Se le responde a eso, no, y por lo tanto no pudo continuar en el pecado, sino que se arrepintió tan pronto como se le indicó su falta. Pero, ¿no fue reconciliado solo por la fe y no por las obras? ¿No dijo él, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones? Y de nuevo, hazme oír gozo de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, hazme oír tu voz, que mi pecado es perdonado, y entonces estaré a salvo y me regocijaré. Y después reconoce que Dios no se deleita en sacrificios por los pecados, sino que un espíritu contrito y un corazón quebrantado es lo que Dios requiere. Y cuando se hizo la paz, ora audazmente y con familiaridad a Dios, para que sea bueno con Sión y Jerusalén. Y dice que entonces, al final, cuando Dios nos haya perdonado por su misericordia y nos haya hecho bien por nuestro mal, ofreceremos de nuevo sacrificio de acción de gracias, de modo que nuestras obras no son más que gratitud. Cuando hemos pecado, vamos con un corazón arrepentido a la sangre de Cristo, y allí lo lavamos a través de la fe. Y nuestras obras no son más que acción de gracias a Dios para ayudar a nuestros prójimos en su necesidad, por lo cual nuestro prójimo y cada uno de ellos nos deben tanto en nuestra necesidad. De modo que el testamento o el perdón de pecados se basa en la fe en la sangre de Cristo y no en las obras. El señor Moore irá corriendo al Papa para el perdón. ¿Por qué méritos hace eso el Papa? ¿Por los méritos de Cristo? Cristo ha prometido todos sus méritos a aquellos que se arrepienten y creen, y no se los ha dado al Papa para vender. Y en sus absoluciones ustedes a menudo absuelven sin imponer penitencia. Debe tener un propósito de hacer buenas obras, dirán ustedes. Esa condición se le pone para que lo haga, por la misericordia que ha recibido, y no para recibir misericordia de ellas. Pero los papistas no pueden arrepentirse de corazón, y por lo tanto no pueden sentir la misericordia que trae la fe,
y por lo tanto no pueden ser misericordiosos con su prójimo, para hacer sus obras por amor a ellos, sino que fingen una tristeza por su pecado, en la cual siempre continúan, y así lloran por ellos en la mañana, pero se ríen de ellos antes del mediodía, y luego imaginan obras papistas para hacer satisfacción a Dios, y hacen de él un ídolo. Y finalmente, que las buenas obras, como dar limosnas y cosas similares, no justifican por sí mismas es evidente, porque así como los buenos, que son enseñados por Dios, las hacen bien, por puro amor a Dios y a Cristo, y por su prójimo por amor a Cristo, así también los malos las hacen por vanagloria y con una fe falsa, de manera perversa, como tenemos ejemplos en los fariseos. De modo que un hombre debe ser bueno antes de poder hacer el bien, y así es con el propósito de hacerlas. El propósito de uno es bueno, y del otro es malo, de modo que debemos ser buenos antes de que venga un buen propósito. Entonces, amar la ley de Dios y consentir con ella, y tenerla escrita en su corazón, y profesarla, de modo que estén listos por su propia voluntad para cumplirla y sin compulsión, es ser justos. Eso lo concedo, y ese amor puede llamarse justicia delante de Dios, pasiva, y la vida y el vigor del alma, pasiva. Y en la medida que uno ama la ley de Dios, en esa medida es justo, y en la medida que le falta amor hacia su prójimo, no siguiendo el ejemplo de Cristo, en esa medida le falta justicia. Y aquello que hace que un hombre ame la ley de Dios, hace justo a un hombre, y lo justifica eficaz y realmente, y lo vivifica como un obrero y causa eficiente. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un hombre ame? Ciertamente, no las obras, porque ellas siguen y brotan del amor, si son buenas, tampoco la predicación de la ley, porque eso no vivifica el corazón. Gálatas capítulo 3, sino que causa ira. Romanos capítulo 4, y solo manifiesta el pecado. Romanos capítulo 3, y por lo tanto, dice Pablo, que la justicia no brota de las obras de la ley en el corazón, como piensan los judíos y el Papa, sino al contrario, las obras de la ley brotan de la justicia del corazón, si son buenas. Como cuando un padre pronuncia la ley, que el niño debe ir a la escuela, éste dice, no, porque eso mata su corazón y todos sus deseos, de modo que no tiene poder para amarla. ¿Pero qué es lo que vivifica su corazón para amarla? Ciertamente promesas bellas de amor y bondad, que tendrá un maestro gentil, y jugará bastante, y tendrá muchas cosas hermosas, y así sucesivamente. Del mismo modo, la predicación de la fe obra amor en nuestras almas, y las vivifica, y trae nuestros corazones hacia Dios. La misericordia que tenemos en Cristo es lo único que nos hace amar, y lo único que trae el espíritu de vida a nuestras almas. Y por lo tanto, dice Pablo, somos justificados por la fe y por la gracia, sin obras, es decir, antes de que vengan las obras, porque sólo la fe trae el espíritu de vida, y libra nuestras almas del temor de la condenación, que está en la ley, y siempre hace la paz entre Dios y nosotros, cada vez que hay una discordia entre nosotros. Y finalmente, cuando se ha hecho la paz entre Dios y nosotros, y todo ha sido perdonado a través de la fe en la sangre de Cristo, y comenzamos a amar la ley, no estábamos más cerca, a menos que la fe nos acompañara, para suplir la falta de amor completo, en que tenemos promesas de que ese poco que tenemos es tomado como valioso y aceptado hasta que venga más. Y nuevamente, cuando nuestra fragilidad nos ha derribado, y el temor a la condenación invade nuestras conciencias, estaríamos totalmente perdidos si la fe no estuviera allí para ayudarnos a levantarnos de nuevo, en que nos promete que, siempre que nos arrepintamos del mal y volvamos al camino correcto, será perdonado por causa de Cristo, porque cuando caemos, no hay testamento hecho en obras futuras que puedan salvarnos, y por lo tanto, las obras de arrepentimiento, los sacramentos nunca pueden aquietar nuestras conciencias, ni librarnos del temor a la condenación. Y por último, en la tentación, la tribulación y las adversidades, pereceríamos diariamente si la fe no estuviera con nosotros para librarnos, en que tenemos promesas de que Dios nos asistirá, nos vestirá, nos alimentará, luchará por nosotros y nos librará de las manos de nuestros enemigos. Y así el justo siempre vive por la fe, incluso de fe en fe, es decir,
Tan pronto como es librado de una tentación, otra se le presenta, contra la cual debe luchar y vencer por medio de la fe. La Escritura dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así que la única justicia de aquel que solo puede pecar y no tiene nada de sí mismo para compensar es el perdón de los pecados, que solo la fe trae. Y en la medida en que seamos injustos, solo la fe nos justifica activamente, y nada más de nuestra parte. Y en la medida que hemos pecado, estemos en pecado, o pequemos, o vayamos a pecar, en esa medida la fe de la sangre de Cristo nos justificará solo, y nada más. Amar es ser justo, en la medida en que amamos, pero no para hacernos justos, ni para hacer la paz. Y así, porque los términos están oscurecidos para aquellos que no son expertos y ejercitados, siempre exponemos nuestro significado con ejemplos claros, remitiéndonos a los corazones y conciencias de todos los hombres. Creer en la sangre de Cristo con un corazón arrepentido es lo que nos hace justos, y lo único que hace la paz y la satisfacción hacia Dios. La justificación del pecado por la fe. Por William Tyndale. Colgado en el madero,